Hola, bienvenidos todos a esta última entrevista de La Contratapa en La Papa Online. Yo tengo la enorme felicidad y privilegio y alegría y todo lo que se les ocurra que sea lindo de tener acá a Federico Falco. Eh, Fede es, para mí, si no el mejor, uno de los mejores escritores argentinos en este momento de la literatura argentina. Yo creo que, y esto te lo he dicho, Fede, Flores Nuevas es mi cuento favorito, así absolutamente favorito de la literatura argentina del siglo XXI. Me parece que no hay cuento más hermoso que Flores Nuevas en la literatura argentina. Y además, bueno, nada, autor de Los Llanos, La Hora de los Monos, 222 Patitos, bueno, nada. Fede tiene una obra impresionante. Pero la idea de esta entrevista no es tanto hablar de vos como escritor ni de tu obra, sino de vos como editor y traductor, porque desde hace un par de años estás en Chay Editora, una editorial cordobesa, ¿no? Y vos trabajás una colección, ¿no? O sea, vos corregime si digo cualquier cosa, porque siempre me equivoco y siempre digo cualquier cosa, así que, ¿no? O sea, es como que leo la biografía de la gente y después invento cosas, me olvido cosas, mezclo, bueno, así que vos cualquier cosa me avisás, pero eh, vos dirigís una colección, ¿no? En donde se traducen autores en su mayoría anglosajones, ¿no? Pero también me parece que puede haber otros, o es más. Puedo ver otros. En la colección que armé yo, que estamos armando, son todos libros de cuentos y hasta el momento me parece que por una cuestión un poco de derechos y de buena o mala suerte son todos anglosajones. Okay. En la editorial, en la otra colección de narrativa más de novela, hay traducciones del alemán, del francés, Ah, ahora va a haber algo del italiano, pero hasta ahora la colección de cuentos son todos anglosajones. buenísimo. Bueno, entonces la idea, bueno, bienvenido Fede, hola. Hola, ¿qué Eh, tal? Buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Y sé que estás como con muchas cosas, así que nada, doblemente agradecido por darnos este espacio, este momentito. Bueno, como siempre vamos a empezar hablando un poquito sobre la contratapa, entendiendo la contratapa como una parte del libro donde se podría, tal vez algunos dirían, se debería señalar el valor literario, ¿no? Del libro en cuestión, ¿no? O sea, si no, ¿para qué serviría una contratapa? Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, eh, a tu modo de ver, como editor, como traductor, y también como lector e incluso como escritor, ¿qué significa una contratapa para vos? Primero, yo no sé si soy editor. Trabajo en la editorial haciendo esta colección. Editores de la editorial son Santi La Rosa y Sole Urquía, que son los que lidian más con este tipo de cosas, eh, que a veces yo miro un poco más de lejos. Eh, ¿Y qué es una contratapa? Me parece que siempre es como una especie de puerta de entrada al libro, ¿no? Es como, sobre todo, mm, cuando uno va a librerías, mira cosas que hay en mesa, no sabe muy bien qué es, lee un poco la contratapa y ahí hay como un tipo de información. También es una instancia del texto muy particular porque es una instancia donde en realidad creo que es una de las pocas instancias donde el editor tiene voz, ¿no? Donde asumimos que es la voz del editor la que nos está hablando y nos está contando, Ujú. entre otras cosas, por qué eligió este libro, por qué lo publicó, por qué le parece que tiene valor, por qué le parece que lo deberíamos leer. Eh, es una de esas zonas un tanto extrañas, ¿no? En el libro es como un paratexto ahí, que a su vez tiene algo de marketing, algo de tratar de vender un libro, tratar de describir su valor, tratar de contar un poco la sinopsis y en generar cierta intriga en el lector como para que se enganche. ¿Vos sos de leer contratapas? Porque hay mucha gente, muchos de los entrevistados dijeron, no, las contratapas no tienen ningún valor, son todas mentirosas, todas dicen lo mismo. Ahora está la moda esta de pedirle a alguien, a otro escritor, que te escriba la contratapa. Todos dicen lo mismo, todos escriben lo mismo, las contratapas son mentirosas. ¿No? Como que a mí me sorprendió bastante, digamos, este descrédito que tienen las contratapas, porque a mí las fajitas de los libros y las contratapas es como algo que siempre me divierte. O sea, yo más, me gusta ir a las librerías para ver fajitas
tapas y contratapas, ¿no? O sea, entonces, bueno, nada. No sé vos qué relación tenés. O sea, ¿te Eh, gustan, no te gustan? ¿Les crees, no les crees? bueno, hay dos tipos de contratapa. Una es la contratapa que no viene firmada y que uno asume que es la voz del editor, ¿sí? Y que hay algún tipo de, eh, digamos, como de reafirmar el por qué se publica este libro. Entonces sería muy extraño. Vamos, siempre una contratapa va a ser positiva, es imposible que una contratapa sea negativa. Eso de por sí. Siempre hay como una intención de vender por un lado y ayudar al libro a encontrar como un lugar donde ubicarlo. Muchos libros a veces ubican el libro de acuerdo a la contratapa. Yo en general leo contratapas. No me parece un género que esté marcado digamos, que sea demasiado ladino en sí. Están las contratapas eso, que vienen firmadas por el editor, o que no vienen firmadas y que uno asume que es el editor, y están las contratapas que vienen firmadas por algún otro nombre, que en general tiene que ver con o un cierto prestigio, y a veces sí, con un lazo de cariño o de acompañamiento. Eh, sí, sí las leo y no desconfío tanto. Entiendo también que eso, que como que no es exactamente lo mismo leer una reseña o leer una crítica que leer una contratapa, es otro tipo de texto. ¿Y tenés alguna experiencia con una contratapa, ya sea un libro que te hubiese gustado, un libro al que te hubiese gustado escribirle la contratapa, una contratapa que recordás particularmente, una contratapa tuya que haya sido como problemática, conflictiva, o no sé, lo que a vos te hubiese gustado que se escriba en una contratapa de alguno de tus libros? Eh, no sé. Yo a veces me preguntan, me piden que escriba contratapas, o ahora se usa mucho esa expresión blurb, que escribir como una contratapa muy breve de 2 oraciones, un parrafito. Eh, y como regla general, lo que hago es siempre pedir primero leer el libro y no escribirla si el libro no me gusta. Eh, entonces, es un poco. ¿Rechazaste después de leer un libro? ¿Rechazaste así como, no, mira, no voy a poder o algo así? O sea, o le dijiste, no me Eh, gustó tanto, entonces no sé qué decir. no, me parece que son momentos un poco incómodos cuando uno, digamos, como eso, cuando le piden que escriba algo sobre algo que no te gustó. Y en general, bueno, sí, no sé, rechazar es una palabra muy fuerte. Porque hay que encontrar otras maneras de decirlo o de explicar por qué o qué pasa. Sí, pero sí en algunos casos ha pasado. Eh, en general, en general eso, me parece que es importante mantener como una cierta lógica y eh, Como coherencia, escribo digamos. una coherencia en el sentido de que me tiene que gustar, por alguna razón me tiene que atraer, me tiene que parecer que tiene algo interesante, algo que me atrae, algo que me intriga, ¿Vos, algo que vos, me hace escri- disfrutar. vos escribiste la contratapa de alguno de los libros de la colección que dirigís en Chai o no? En general, lo que hacemos en Chai es escribí un par desde cero, una o dos, no muchos. En general, lo que hacemos es Soledad hace como una primera versión Ujú. y con eso hacemos un Google Drive, un Google Doc que vamos editando entre todos. Y a mí me gusta mucho editar las contratapas. Es algo que lo que encuentro mucho placer. No me gusta escribirlas Claro. como en una primera instancia. Esa situación de la página en blanco un poco de fiaca. Pero editar las contratapas me parece muy divertido. Y es muy lindo además cuando estás conectado con el Google Doc abierto, que te lo mandan, decís, mándamelo, qué sé yo, y ves que somos 2 o 3 ahí, Claro. vas viendo los circulitos, vas viendo quién acepta los cambios, quién agrega cosas, uno pone una idea, otro la completa, da vuelta a la oración, le cambia el verbo. Siempre me parece un lindo momento. Buenísimo. Acabas de mencionar, digamos, la cuestión del gusto, ¿no? O sea, si un libro no te gusta, preferís no escribir la contratapa. ¿Vos podés diferenciar o te parece que es una diferencia válida o cabe hacer la diferencia entre
el gusto personal y el valor literario? O sea, son dos cosas, o sea, son dos cosas distintas, una predomina por encima de la otra, una no existe, la otra No, son, sí. no sé si existen, me imagino que las dos existen, pero sí me parece que son dos cosas distintas. A mí hay un montón de cosas que me parecen súper bien escritas, que me parecen que tienen gran valor literario, que son impecables y que tienen incluso un nivel de excelencia y que no me gustan. Pero no me gustan por una cuestión totalmente subjetiva. El gusto me parece que tiene más que ver con algo muy subjetivo, muy individual, eh, mientras que también está la posibilidad de reconocer cosas. Esto está buenísimo, pero no es para mí, no me gusta. Me pasa, por ejemplo, con la ciencia ficción, que es un género que no logro que me atraiga, no Sí. logro que me interese. Eh, Luego, género fantástico, si me gusta, si lo disfruto. Ciencia ficción en general, y puedo decir, "Che, esto está súper bien escrito, es impecable, tiene gran valor literario como lo mencionás vos, digamos, como no hay nada que pueda decir que está mal ahí, simplemente yo no me gusta como hay gente a la que no le gusta la espinaca, y hay gente que no come mandarinas, qué sé yo, no sé. ¿Hay, hay algún libro que consideres que es valioso en términos literarios, pero que a vos no te gusta y es más, hasta casi te produce rechazo, te repele? Y otro que consideres que no tiene tanto valor literario, pero que de acuerdo a tu subjetividad y a tu gusto y a tu sentido estético, bueno, a vos te encanta. O sea, no se lo recomendarías a nadie, pero vos lo disfrutás un montón. Em, Lo que suele pasar con el tiempo es que el gusto literario y el valor literario también va cambiando un poco y se va, no sé si complejizando, pero sí es como mucho más eh, difícil volver a ser como un lector inocente que disfrute de ciertas cosas. Entonces, a mí me suele pasar que por ahí me doy cuenta de que disfruto de ciertos movimientos en la trama o en la estructura de un texto que pueden ser muy particulares y que a mí me obsesionan y me parecen geniales y mira lo que hizo y cómo cambió el punto de vista, qué sé yo, que para otro lector no hay nada en ese terreno en Claro. que lo interpele o que le interese y que de pronto, no sé, te entusiasmas un montón con un libro, se lo recomendás a un montón de amigos y después hay gente que lo lee solamente por la trama y dice, esto es aburridísimo o no está bueno y es, pero no viste que en la mitad cambió el punto de vista y pasó el punto de vista del perro y no sé qué historia. Como que tienen que ver con un tipo de lectura muy específica y muy... Como y- técnica y a la vez muy sofisticada, ¿no? O sea, es como el tipo de lectura que hacen los escritores muchas veces, ¿no? Como viendo cuestiones de esto que vos decís, de estructura, recursos, ¿no? Cosas que por ahí un lector más raso, o sea, está, como vos decís, generalmente le prestan más atención a la trama, a los personajes, quizás al lenguaje. No, depende. A veces, digamos, a mí me pasa que es como, digo, como una especie de deformación profesional. Eh, yo, una de las imágenes que me parece que es interesante para pensar esto es como la idea del mago, ¿no? De ir a ver un espectáculo de magia. Y bueno, no es lo mismo ir a ver un espectáculo de magia cuando sos una persona común y corriente que va por la vida que ir a ver un espectáculo de magia cuando sos un aspirante a mago. Porque si sos un aspirante a mago, te sentás en la primera fila y tratás de mirar cada uno de los truquitos y por dónde pasó la carta y dónde tenía escondida la paloma y no sé qué cosa. Y hay un poco de una especie de resignarse o sacrificar, perder cierta ilusión de leer en pos de, bueno, de leer de otra manera, ¿no? De mirar las cosas de otra manera. Pero igual, me parece que es algo que sucede un poco en todas las disciplinas y en todas las artes. El otro día acá hubo jineteadas en el pueblo y para mí, no sé, estaba todo bien, era todo interesante, era como... Y de pronto escuchaba a algunas personas hablar y había como
un montón de detalles y de cosas que a mí se me habían pasado, que ni siquiera les había prestado atención, ni siquiera sabía que había que prestarle atención a eso. Es como una mirada que se va haciendo cada vez más eh, específica y meticulosa, me parece, cuando uno se interesa mucho en algo. Esto nos estamos yendo un poco de tema, pero te lo quiero preguntar igual porque a mí me pasa que soy muy competitivo cuando leo a escritores de mi generación o escritores así como, ¿no? O sea, al principio empiezo así como leyendo con mucha suspicacia y con mucha desconfianza y cada vez que meten la pata o hay algo que no me gusta, digo, bien, vamos. ¿No? Pero, y llega un momento, o sea, y hay mucho de esto de decir, bueno, no, yo lo hubiese hecho de esta manera, o no, acá perdí una oportunidad valiosa de hacer algo, mira este giro pelotudo, no sé, ¿no? Pero me pasa con las cosas que realmente me gustan, que llega un momento en el que la lectura me atrapa tanto, el texto me resulta tan bueno que me termina, ¿no? Como convenciendo y me olvido absolutamente de esa postura crítica y competitiva, ¿no? ¿A vos te pasa? Todos son igual en estas entrevistas, el único malo soy yo siempre soy el competitivo, soy el, ¿no? O sea, después les hago preguntas y son todas unas carmelitas descalzas, todas paz y amor, todo les cae bien, o sea, quiero algo Eh, polémico, Fede, por favor. no, pero es extraño porque una de las cosas que pasa en... Yo coordino talleres de escritura y todas las semanas mando una lectura. Y, y suele suceder que cuando a veces son lecturas más clásicas, porque siento que hay que pasar por ahí o porque hay una cuestión que me interesa, o de autores, digamos, a veces es Chekhov o Salinger, y a veces es de autores vivos, pero de, no sé, que tienen ahora 70 60 años, de como libros o textos publicados en la década del 90. Y a veces son autores muy contemporáneos y en general jóvenes y contemporáneos, que me interesa mucho, que por alguna razón a mí me interesa su obra y me interesa lo que está pasando en ese texto en particular y me parece que puede aportar algo al taller. Y a su vez me parece interesante que también lean esos autores. Y es muy particular cómo en general con los autores jóvenes, todo el mundo tiende a encontrarle más el pelo de la leche, ¿no? Es como una cosa ahí, hay como un mirar con una especie de desconfianza extra. Eh, yo no es que sea particularmente una carmelita descalza, hay muchas cosas que no me gustan y no, eh, pero no soy competitivo, no leo desde el lugar de la competencia. En general al revés, leo más desde el lugar de la dificultad. Es como todo me parece como un gran mérito porque sé lo difícil que fue hacer todo eso. Sos muy Eh, bueno. no, después identifico zonas que, che, bueno, esto eh, yo lo hubiera dicho diferente, o sobre todo identifico cosas que no están funcionando como lector. Me parece que también hay algo de decir, bueno, esto no funciona del todo, esto podría haber sido mejor. Pero también una cosa que me pasa es que con los años cada vez más me dejó de interesar la perfección. Y hay cosas que me interesan mucho más por otros valores que no tienen nada que ver con la perfección y que por ahí no están tan bien escritas a nivel técnico, eh, pero que tiene algo muy original en la voz o en la mirada o en la postura o que están haciendo algo realmente asombroso desde otro lugar y que un poco mm, eh, como que le da valor al texto por otros motivos. Algunos textos, porque también si no, el peligro es que los textos que son muy perfectitos también sean como muy planos, o ya lo leíste, ¿no? Hay Van a lo como esa seguro. cosa, por ahí no va a lo seguro, pero hay algo como de, bueno, sí, es como ver, eh, no sé, para volver a estas metáforas del mundo circense, eh, cuando uno siente que el escritor no está corriendo riesgos, y bueno, no sé, no es lo mismo ver el equilibrista caminar por un alambre y lo hace con mucha seguridad y mucha elegancia y hace mil piruetas que a la mitad
un equilibrista que un poco trastabilla, está a punto de caerse, se recompone. Tal vez no es tan buen equilibrista a nivel técnico, pero la emoción que me hizo pasar es como, uy, ¿qué está haciendo? Esto se va a caer, no se va a caer, y después el texto sale a flote y logra algo que me parecía o imposible o imprevisto. Eh, Como que valoro mucho también eso. Creo que hay algo ahí eh, digamos, que le da valor. También a veces leo y leo desde lugares más. Pero sí, no leo, en general no leo desde la competencia. Tal vez cuando era un poco más joven, pero no. Leo Fede, sí desde. Me resulta muy fácil admirar. Es como, ah, leo desde la admiración bastante y sí puedo decir, hijo de puta, mirá qué hizo, cómo lo hizo, pero como ¿tenés, no desde un tenés gesto de algún ejemplo reciente, alguna lectura reciente que te haya producido esa sensación, ese efecto? Eh, Hay un libro de Janina Covesi que se publicó el año pasado en una editorial de la revista Aguinaldo, que tiene un cuento que se llama Angelito, que es realmente como un cuento, a mí me parece muy bueno, cómo lo hace, esa sensación de qué está haciendo acá, cómo ¿Cómo lo se llama la autora? logra. No, lo dijiste rápido, no pude captar. Janina Covesi, Janina Covesi. Angelitos. Angelito. Buenísimo. Genial. El libro no me acuerdo cómo se llama, tiene un título largo, como algo como una chica, ¿quién es esa chica? Una cosa así. Eh, no, de todas maneras, bueno, también varios cuentos de Delfina Korn me pasa lo mismo, me parece que es una autora que juega al borde todo el tiempo y que te deja como muy asombrado. Decís, ¿qué está haciendo? ¿De dónde va? ¿Cómo Ah, llega a este lugar? ¿Cómo sacó a flote esto? No lo sé, pero lo logra. Me parece muy, muy magistral también lo que ella hace. buenísimo. Nada, sí, hay más, seguro, pero no me los Quiero recuerdo. preguntar, buenísimo, gracias. Te quiero preguntar sobre la elección de los libros que publicás en la colección de cuentos de Chai, ¿no? Em, por qué traducir primero? Por qué tener digamos, ¿no? Una de las cosas que se escucha siempre es esto de que hay tanta gente publicando y tantas cosas buenas en Argentina, en Latinoamérica, bla, bla, bla. O sea, ¿por qué ir a buscar literatura, ¿no? O sea, para traducirla desde, no sé, desde Estados Unidos o eh, el mundo anglosajón? Bueno, esa es una respuesta que debería darte Soledad y Santiago, que son los editores y que ellos decidieron un poco que la editorial tuviera esa línea. Sí creo, acompañando un poco el proceso de la editorial, es que eh, en Argentina no hay tantas editoriales especializadas en traducción y que de pronto uno queda un poco preso de las agendas editoriales europeas o de otros países. Eh, Eso por un lado. Eh, Digo, creo, Chai es relativamente reciente como editorial, pero al mismo tiempo en estos pocos años cambió mucho el panorama editorial. Me parece que cuando se pensó originalmente la editorial, ahí había como un nicho e incluso como una necesidad, que creo que sigue estando, ¿sí? Me parece que también está esta cosa de compartir lecturas que nos gustan mucho y que es una lástima que si no lees inglés o el idioma que fuera, no podés acceder a ellas. Me parece que es, no sé, a mí me parece como un placer, un lujo y me da mucha alegría poder publicar a Deborah Eisenberg, Ann Beattie, Jermaine Brickley. Son como nombres que me parecen Donald Landry. Lo que me reí country. con el eh, cuento del profesor de teatro. Es una genialidad. claro, y son autores como que, ¿por qué esto no está traducido? Y justo además en la colección de cuentos, por ejemplo, con Ann Beattie,
pasa eso, o pasaba eso, es como, es una gran autora, es una gran cuentista, una cuentista que a mí me parece extraordinaria. Y estaban traducidas varias de sus novelas, pero no había ninguna traducción de sus cuentos, o por lo menos ninguna que yo conozco y que estuviera más o menos disponible. Entonces es también como decir, bueno, acá hay algo y estos cuentos están muy buenos, por qué no lo pueden leer más gente y compartirlos y ampliar y que lo conozcan más lectores? Mi sensación es que, y sobre todo en la colección de cuentos de Chai, es que realmente eh, es un tipo de cuentística que no se parece a otras líneas narrativas y cuentísticas que se producen o que se leen o que se publican en Argentina, ¿no? Es como que hay una beta muy particular, como yo tengo, no sé, ¿no? Como lector tengo esa sensación de que eh, son como apuestas como más arriesgadas, donde las convenciones del cuento se subvierten con mucha más frecuencia, tonos y registros como diferentes, ¿no? O sea, me parece que tiene como un perfil muy particular y muy diferente esto, ¿no? Muy al cuento en Sí. general. No sé cómo lo percibís vos. Mm, Eh, no lo sé. Digo, a mí en particular me gustan los cuentos que están siempre al borde de dejar de ser cuentos. Eso me parece como, es algo que yo disfruto mucho. Ahí ya hay como un poco algo subjetivo en el medio. Eh, por un lado, cuando empezamos a armar la colección, eh, empezamos a ver eso, como ciertos autores que nos gustaban mucho y que no estaban traducidos, y que un poco tenían que ver con el gusto personal. Entonces, a lo mejor eso marca un poco cierta tendencia. Después hay otros autores que son más eh, tradicionales en sus estructuras o en sus formas, eh, pero que simplemente por ahí el cuento anglosajón es un poco diferente al cuento latinoamericano o el cuento que se escribe en español. Hay otro tipo de tradiciones. Entonces, por ahí eh, eso hace como puede parecer un poco distinto. En Latinoamérica tenemos más como una tradición del cuento eh, que cierra en la última página, con una vuelta de tuerca en el último párrafo, al cuento más corto. En general, el cuento latinoamericano es un cuento de 10 páginas. Eh, y tal vez en Estados Unidos, sobre todo, hay como una tradición del cuento más largo, del cuento de 30 o 40 páginas, con estructuras más un poco más expansivas, que no necesariamente cierran en el último párrafo, otro tipo de finales. No, me parece que hay en juego unas tradiciones diferentes. ¿Sí? Que no es que eso, digo, también hay muchos autores de cuentos norteamericanos que se publican y que se consiguen, que a nosotros nos encantaría publicar en Chai, pero que ya están publicados. No sé, Lori Moore es una autora que yo en particular amo y que estaría buenísimo publicar en Chai, pero ya está toda publicada y estamos hablando de ese tipo de cuentos. Joe Sanders, hay como un montón de autores que ya están publicados y que un poco también tienen ese tipo de, de estructuras o de formas de acercarse de la forma cuento. A lo mejor que esta sea una colección de cuentos hace que llame un poco más la atención esa idea de la forma, del cuento en sí. No está necesariamente como dispersa en otra colección o a Claro. lo largo de la Sí, obra. sí. Está como más concentrado el efecto, tal vez. Eh, Fede, última pregunta, si ya te libero y puedes seguir con tus actividades y compromisos. Vos publicaste tu primer libro en el 2004, ¿no? Dos libros, uno de poesía y uno de cuentos. O sea No, que, dos de cuentos. ¿los dos eran de cuentos? Ah, pensé Los que era dos uno eran de de... cuentos. Ah, mira. No, Bueno, ¿ves? Tenía que meter la pata en algún lado. Eh, sí. Eso básicamente significa que hace más o menos 20 años que vos estás, digamos, en la literatura argentina, ¿no? ¿Cómo cambió la literatura argentina o qué
¿qué cosas notaste vos que fueron cambiando o que, digamos, pasaron como hitos, como momentos importantes en estos últimos 20 años en la literatura argentina? Wow, qué pregunta. Además, no sé si alguna vez había hecho esa cuenta. 20 años es un montón de tiempo. No sé, a ver, me imagino que cambiaron muchas cosas, pero también es medio difícil saberlo porque también yo fui cambiando. Entonces son como dos líneas que van cambiando en paralelo y en diferentes direcciones, tal vez. Eh, no sé, yo me acuerdo en el 2003 armamos con Luciano Lamberti y con otros amigos en Córdoba, en el Centro Cultural de España Córdoba, una feria de editoriales autogestionadas, que se llamaba en ese momento, no me acuerdo, me parece que era un nombre que había traído, o una forma de llamar a estas editoriales que había traído Ricardo Cabral, me parece, pero no me acuerdo exactamente quién había aparecido con esa idea de llamarlas autogestionadas, y que indica un poco lo novedoso que era en ese momento la publicación independiente, una editorial independiente. Para nosotros, en ese momento era como un modelo que venía un poco de la poesía de los años 90, que era muy extraño en la narrativa. En general, la narrativa aspiraba a editoriales más establecidas, institucionalizadas, y empezaban a aparecer esas editoriales independientes, que eran medio como una especie de rareza en el momento. Eh, Había ya, por supuesto, siempre Claro, hubo editoriales más independientes, pero bueno, como ahí había como un cierto boom que no sé, eso por ejemplo desde el 2003 ahora cambió un montón. Me claro. parece que ahora la gran parte de la literatura argentina contemporánea más interesante pasa por las editoriales independientes, o editoriales más pequeñas, más grandes, más pequeñas, pero independientes de alguna manera, que van armando un catálogo y seleccionando qué publicar. Eso creo que cambió un montón. Fue cambiando también las posibilidades. Hubo momentos en que era muy difícil publicar, eh, eso, post-crisis 2001, esos años, era como realmente complicado publicar. Después hubo momentos donde era relativamente fácil publicar, y después volvieron momentos donde es como muy difícil publicar, sobre todo un primer libro de cuentos. Hubo como diferentes momentos. No sé, también me estás haciendo pensar un montón. Es una pregunta que tendría que pensarla porque no Bueno, sé, son la seguimos por audio después muchos años. y la agregamos en la nota escrita. Eh, Fede, te agradezco un montón esto, un placer escucharte, un placer, nada, que hayas compartido todo esto con nosotros. Muchísimas gracias, es un cierre de lujo para el año. Esta nota sale eh, en noviembre, así que, bueno, el mes que viene, no falta tanto. Este, y ya con eso cierra el año la papa, así que nada, es un broche de oro para nosotros. Y nada, muchísimas gracias y bueno. No. Nada, que estés muy bien, ¿m? Y que sigas produciendo Gracias, esa cosa hermosa que haces para la literatura argentina. gracias por la invitación. Ha sido un placer. Que ande muy bien por allá. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.